Heteroa. A mis hijos. ¡Nos atacan los mapuches! ¡Otra vez el esfuerzo perdido! ¡A las armas, urgente! ¡No alcanzamos a ordenarnos! ¡Debemos huir! ¡Son demasiados! ¡Retirada! ¡Salven sus vidas! ¡Dejen todo! ¡No pierdan tiempo! Concepción es nuestra. Estamos restableciendo el equilibrio en nuestra tierra. Ahora debemos llegar a Santiago o volverán. ¡Sí! ¡A Santiago! ¡La Pehuenca! Es imprescindible avanzar sobre la capital del Winca. No podemos esperar más. Debemos seguir adelante y atacarlos en Santiago. Si no lo hacemos, le damos tiempo. Se repondrán y volverán. Joven Toki, ya lo hemos rechazado. Nuestras fuerzas están muy diezmadas. No hace falta viajar al norte. Pero, venerables loncos, el Winca seguirá enviando tropas. Viviremos ataques continuos. Yo conozco al Winca. Viví con ellos. El Consejo ya ha decidido, Leftraru. No avanzaremos hacia Santiago. Con su decisión están poniendo en peligro nuestra seguridad, nuestro equilibrio y todo aquello en lo que creemos. No podemos aceptar su decisión. Es irresponsable y nos va a traer problemas. Tus palabras son irrespetuosas, Leftraru. Esta decisión es nuestra, que somos mayores y tenemos la experiencia de la vida. Pero yo viví con ellos y los he enfrentado con éxito. Yo tengo una experiencia que ustedes no podrán tener nunca, ni con todos sus años. Yo avanzaré. Me uniré a los picunches y juntos avanzaremos sobre Santiago. Y los haremos comprender que esta es la única opción. Mis guerreros están listos. Los míos también, aunque ya van quedando pocos. Pocos, pero los mejores, Galvarino. Y lograremos la expulsión del Winca, destruyendo Santiago y mucho más allá. ¡Vamos a luchar por la tierra! ¡La Pehuenca! ¡La Pehuenca! ¡Hermanos picunches! Nosotros hemos derrotado a los Wincas en todas las batallas. Ahora vamos sobre ellos para asegurar nuestra libertad y la tierra. ¡Nuestra tierra! Si no los combatimos, ellos los someterán como esclavos. Deben luchar con nosotros. Tenemos que hacernos respetar. Venimos de destruir varios de sus fuertes y ciudades. Huyeron asustados y con muchas bajas. Con voluntad y actuando ahora, podemos echarlos. No han tenido tiempo de recuperarse. Si no los expulsamos, ellos los someterán.
¡Muévanse! ¡Digan algo! ¿Qué pasa con ustedes? ¿No tienen voluntad? ¿No les importa la libertad? ¡No merecen ser esclavos! Lo conversaremos y te avisaremos, Toki Leftraru. No podemos perder tiempo. Avanzaremos hacia Santiago y atacaremos solo con nuestras fuerzas. ¡Hermanos! Las grandes almas tienen voluntad. Las débiles solo tienen deseos. Les pregunto, mapuches, ¿qué tienen ustedes? Pero Leftraru tendría que enfrentarse todavía a lo que le deparaba su destino. La traición. Aquí en Peteroa estaremos bien resguardados. Estaremos seguros. El Winca no tendrá éxito si nos ataca. ¡Mira! Hablando del Winca. ¡Allá vienen! ¡Vienen los Wincas! Los mapuches volvían al sur por más guerreros, pues habían perdido a varios hombres. Pero el Winca también viajaba al sur, dejando Santiago desprotegido. Situación ideal para los objetivos de Leftraru. Hermanos, el Winca va hacia el sur, tal como lo previne a los loncos que no me hicieron caso. Santiago está ahora desprotegido y este es nuestro momento para atacar. Somos pocos, pero nuestra voluntad es más fuerte. Mañana será nuestro día. El Winca tendrá que irse de esta tierra. ¡Lape, Winca! ¡Estamos junto a ti, Leftraru! Te queda poco tiempo, Leftraru. A ver, ¿dices que sabes dónde está Lautaro? ¿Y por qué lo denuncias? Tengo mis razones. Créame. ¿Los llevo? Conozco una forma de llegar a Peteroa sin que ellos se den cuenta. ¡En marcha! ¡Rápido! ¡Tenemos que movernos rápido! Pero si pretendes emboscarnos... Algo pasa, Leftraru. ¡Nos ataca el Winca! ¡No puede ser! Finalmente.
Toki legendario, Leftraru, hijo de Curiñancu, yacía muerto en los brazos de su amada Guacolda, en la fortaleza de Peteroa. Mas su muerte no fue en vano. Demostró a todo el pueblo mapuche que el Winca podía ser vencido y que el camino para ello era el conocimiento, la voluntad y el equilibrio. Ese equilibrio que él tanto buscó. Ante la lamentable muerte de nuestro hermano Leftraru, es urgente nombrar un nuevo Toki general. En recuerdo y en honor a Leftraru, la prueba para elegir a nuestro nuevo Toki general será de fortaleza, de voluntad